Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos nuevamente con Autonomía Joven. Autonomía Joven, el programa de provincia que nos trae todas las semanas un tema diferente para compartir con los referentes, que son la gente que está en el territorio, trabajando con el programa, y ellos consideran que, bueno, que diferentes especialistas pueden aportar para el trabajo diario. Hoy en este caso vamos a ver la metodología de abordaje en restitución de derechos para eso está a cargo acá Mariana, que ahora Cecilia la va a presentar. Tenemos por un lado a Mariana y por otro lado a Cecilia de Autonomía Joven. Así que bueno, muchísimas gracias por participar. Cualquier cosa en el chat pueden ir poniendo las preguntas que vayan teniendo y cuando finalice va a haber un momento para el intercambio. Así que bueno, Cecilia. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar otra vez en otra capacitación más. Como decía Mariana, bueno, yo soy Cecilia, trabajo en el equipo técnico central de Autonomía Joven y hoy la trajimos de invitada a Mariana Pérez, que se va a encargar de decirnos cuál es la temática que va a trabajar con nosotros hoy, que nos va a enseñar. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Pérez, como dijo Cecilia, soy licenciada en Trabajo Social, trabajo en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, en el equipo de la Dirección Provincial de Protección y Restitución de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la dirección que tiene a cargo el área operativa de los servicios locales y zonales y también de los hogares y, digamos, todo el abordaje convivencial cuando se toman las medidas de abrigo. Así que bueno, tenemos mucho trabajo en la dirección y también me encargo de hacer capacitaciones para los servicios locales, para los servicios zonales y también para áreas de la corresponsabilidad. Ok, F5, así lo puedes ir pasando después por acá. Vale. Perfecto. Ustedes van a tener en una parte de la pantalla una presentación en PowerPoint, que es la que utilizamos para acompañar un poco nuestros dichos, lo que vamos contando, lo que vamos hablando, y bueno, que intenta ser pedagógica, sino explicar un poco más o tener esquemas como para aclarar lo que vamos contando. Bueno, si les parece, vamos a estar un rato en esta clase virtual, así que bueno, le damos comienzo. Nosotros en los servicios voy a trabajar como si, digamos, mi discurso va a ser a partir de los servicios, como si estuviéramos trabajando o contándoles el trabajo que hacemos en un servicio local y en un servicio zonal. Trabajamos con un marco normativo amplio que parte de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional de derechos humanos, es el tratado internacional mayormente firmado por la mayor cantidad de países, que nuclea en sí mismo distintos derechos de distintas naturalezas, derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos, derechos civiles, todos en una misma convención, y habla de la protección especial que el Estado tiene que garantizar a niños, niñas y adolescentes. Este tratado lo que hace también es cambiar lo que se llama el paradigma de intervención desde el Estado para con las infancias. Este paradigma, esta idea de cómo el Estado se presenta, ¿sí?, ante las distintas problemáticas de la niñez en la Argentina. El cambio de paradigma que trae la Convención de los Derechos del Niño es un cambio cultural, un cambio en las políticas públicas y un cambio en la práctica. Es tomar a los niños y niñas, digamos, pensarlos desde otra lógica, no como objetos de intervención o como objetos de protección, sino como sujetos plenos de derecho. Vamos a ir desarrollando esta idea a lo largo de la presentación. De la Convención de los Derechos del Niño, sí, se desprende la obligación del Estado argentino de regular y de acomodar su legislación. De ahí la sanción de la Ley Nacional 26061, que es una ley que se sancionó en el año 2005, de protección integral, y lo que pide la 26061, además de adecuar la mirada del Estado, es que todos los estados provinciales adecúen su legislación sobre infancia a la Convención de los Derechos del Niño. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la Ley de Promoción y Protección Integral, que es la 13298, que tuvo una modificatoria en el año 2013, y los decretos reglamentarios número 300 y número 177, que son los que le dan lugar a nuestra práctica. Los que organizan nuestra práctica son leyes procedimentales, que dicen cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. También tenemos en el año 2015 la sanción del Código Civil y Comercial, que si bien el Código digamos, deja asentadas cuestiones que nosotros ya veníamos trabajando,
resulta muy importante que esté en el código para homogeneizar las prácticas del Estado, no solamente en los ámbitos de protección, sino también en los ámbitos de la justicia, que también trabajan con niños, niñas y adolescentes. También trabajamos dentro de este marco con la ley de procedimientos de adopción, la 14528, que fue sancionada en el 2013, la ley 12.569, que fue modificada también en el año 2013, que es la de violencia familiar, que al momento de intervenir en los servicios de protección resulta una ley de muchísima utilidad, que nosotros utilizamos diariamente, tanto como la 13298. También en el mismo marco está la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, que organiza las prácticas de todas las personas con padecimiento mental y también en ese marco de los niños, niñas y adolescentes. También para nosotros son normativa de trabajo los lineamientos procedimentales del organismo provincial, como por ejemplo las resoluciones, las normativas internas, las disposiciones, todo eso para nosotros configura el marco normativo. Todo este marco normativo está basado en lo que llamamos principios rectores. Principios rectores que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño, del articulado de la Convención, y si queremos resumir, digamos, cuál es el principio fundamental del paradigma de la promoción y protección, es el derecho del niño a ser escuchado. El derecho a ser escuchado, el ser sujeto de palabra, ¿sí? Que el Estado tiene la obligación de dar lugar y dar educación y lugar y espacio para que los chicos puedan expresar lo que quieren, lo que sienten, lo que les está pasando y las decisiones que toman. El derecho a ser escuchado es un pilar fundamental de todo el paradigma y de toda la práctica. Ya después también lo vamos a seguir viendo. Los principios rectores son interdependientes, se relacionan entre sí. Está el de supervivencia y desarrollo, que vendría a ser el principio de protección, por el cual nosotros tenemos que poner en un equilibrio muchas veces el derecho a ser escuchado con el principio de protección, porque si bien trabajamos en el marco del derecho a ser escuchado, ¿sí? No todo, digamos, eso no significa que desde el Estado vamos a hacer exactamente lo que los chicos quieran o que los chicos nos pidan. Eso tiene que estar analizado en el marco, digamos, de la mirada de la responsabilidad del Estado, la mirada adulta, sobre si lo que deciden los chicos está dentro de su protección y no se ponen en peligro. Hay situaciones muy paradigmáticas, sobre todo cuando trabajamos en violencia intrafamiliar o en consumo problemático de sustancias, en lo que es la permanencia en calle, donde a veces el derecho a ser escuchado entra de alguna manera en colisión con el principio de supervivencia y desarrollo. Es ahí donde los equipos técnicos tienen el desafío de poner sus prácticas en combinación y hacer un balance de los principios. El principio de no discriminación aplica a que todas las prácticas del Estado, nuestras prácticas, son para todos los niños y niñas por igual, sin distensión de ningún tipo de cuestión de sexo, de género, de sector social, de nacionalidad, de edad, que somos nosotros quienes tenemos que adecuarnos para que los chicos puedan incluirse en las políticas públicas. El principio de no discriminación parece que a veces lo tenemos muy trabajado y muy conocido, pero sin embargo a veces en el análisis de nuestras prácticas podemos notar que se nos cuelan algunos prejuicios, cuestiones no bien trabajadas o poco reflexionadas y que terminamos cometiendo, ¿sí?, ciertas discriminaciones cuando no aplicamos una mirada con perspectiva de género, cuando no entendemos la ley de identidad de género y no podemos nosotros entender los derechos de los chicos en clave de género, o cuestiones que tienen que ver con la pobreza, con la marginalidad, y que los equipos técnicos quizá en la vorágine de trabajo se le cuelan algunos prejuicios o malas interpretaciones porque no podemos entender la procedencia de las familias, el origen, la manera de mirar el mundo que tienen los demás. El principio de no discriminación es un principio importante que nos interpela en la práctica. El otro principio fundamental que trae la Convención y que es reforzado por el Código Civil es el principio de autonomía progresiva. Los chicos y chicas tienen capacidad para decidir en todas las edades, pero a medida que van creciendo, ¿sí?,
disminuye la capacidad, digamos, el poder adulto de tomar decisiones y aumenta la capacidad de los chicos de tomar decisiones por su propia vida. No hay una edad taxativa que marque la legislación, salvo la que marca el Código Civil en relación con la adolescencia, que es a partir de los 13 años, pero que tampoco es totalmente taxativo, ¿sí? Pero sí nosotros sabemos que es muy diferente trabajar con un niño pequeño de 3, 4 años que con un niño de 8 años, ¿sí? Que tiene una mirada sobre su situación y sobre su propia vida, y por supuesto es muy diferente trabajar con adolescentes, donde los adolescentes deciden, ¿sí? Y nosotros como adultos tenemos que guiarlos, acompañarlos en esas decisiones. En todo caso, cuando esas decisiones se confrontan con el principio de protección, poder acompañar, guiar, quizá dar información y tener una intervención más fuerte, de mayor acompañamiento, pero hay situaciones en las que nosotros no tomamos las decisiones. Todos estos principios están regulados por el principio de interés superior. Digamos, quien regula, si se quiere, como principio, como concepto, este equilibrio, es el concepto de interés superior. Este concepto aplica siempre en relación con el derecho a ser escuchado. Quiere decir que nosotros a veces desde la mirada adulta, ¿sí? Vamos a acompañar los procesos de intervención con los niños y niñas, con los adolescentes, pero nuestra mirada adulta tiene que estar digamos, en algún equilibrio con lo que el niño, con la niña dice, con lo que quieren, con lo que sienten. No existe una definición desde nosotros de qué es lo que es mejor para los chicos o chicas. Eso sería paternalismo. El interés superior implica que nosotros tenemos que pensar en función de los derechos, teniendo en cuenta lo que los chicos dicen, lo que los chicos sienten, expresan en todos los momentos de la vida, ¿sí? Y en relación con el concepto de autonomía progresiva. También el concepto de interés superior aplica a que cuando hay una colisión de intereses entre los derechos de los adultos o lo que hacen pesar los adultos y están en contraposición los derechos de los chicos, pesarán más los de los chicos. Nosotros en el marco de las intervenciones, que ahora vamos a dar con mayor profundidad, tenemos que hacer pesar el concepto de interés superior a veces en una situación particular. ¿Qué le pasa a esta persona, niño, niña en particular? Y cuál es la situación que podemos definir en la cual la mayor cantidad de derechos o su integralidad de derechos esté siendo respetada. Siempre con la participación y con la palabra de niños y niñas. Nosotros trabajamos, algo que trae la 13298, que es nuestra ley de protección promoción y protección en la provincia de Buenos Aires, es el concepto de corresponsabilidad. La corresponsabilidad aplica a que no trabajamos solos. Los servicios de protección, en el marco de la 13298, definen estrategias y las llevan adelante con el resto de los efectores, ¿sí? Que trabajan con niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significa la corresponsabilidad? Se define como las responsabilidades que tienen cada uno de los actores que conforman el sistema de protección para la efectiva protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El Estado en todos sus niveles, nacional, provincial, municipal, las familias, la sociedad civil, todas las instancias del Estado, y los mismos niños, digamos, pero la corresponsabilidad aplica al mundo adulto y es la garantía de derechos que el Estado se comprometió a respetar en la vida de los niños. Eso lo hace a través de las instituciones. Todos aquellos que trabajen con o para niños están alcanzados por el marco normativo de la corresponsabilidad. Las escuelas, los centros comunitarios, el Poder Judicial en todas sus agencias, los centros de salud públicos y privados, los clubes, los centros comunitarios, los hogares de niños, los centros de atención de adicciones, todos trabajamos en el marco de la 13298. O sea que garantes de los derechos somos todos. La corresponsabilidad como concepto implica salir del concepto de la derivación. Salir del concepto de la derivación implica a que no es que yo hago una notita y se lo paso a otro efector. Bueno, ahora que se ocupe el hospital. Como si esto fuera una cinta transportadora y cada instancia le pone el tornillo que le falta a la situación de cada niño. No, no es así. Nosotros compartimos los abordajes y compartimos también las distintas miradas profesionales de los equipos que intervengan. Lo vamos a ver en los procesos de intervención con un poco más de profundidad. Pero corresponsabilidad implica a que no nos podemos quedar solos en el territorio tomando decisiones arbitrarias sobre la vida de las familias y de los niños,
sin contar con las miradas de las otras instituciones que atraviesan la vida, estas vidas, como las escuelas, el hospital. Depende siempre de cada caso cómo se construye en la corresponsabilidad, qué situación estemos abordando. Seguramente si abordamos una situación de consumo problemático de sustancias en una joven o en un joven, va a tener relevancia lo que diga el Centro de Prevención de Adicciones, el Centro de Tratamiento, alguna autoridad de salud, la escuela si es que el niño o niña acude, y si no acude, ver cómo se la puede incluir. Y los servicios de protección ahí, en el marco de la corresponsabilidad, como lo vimos en la filmina anterior, somos articuladores. No somos proveedores en sí mismos de servicios particulares, sino que somos un gran articulador entre el resto de la corresponsabilidad. A veces lideramos los procesos de abordaje ante la vulneración de derechos. A veces acompañamos a otras instituciones que lideran ese proceso. Y conectamos, ¿sí? Hacemos de conector entre las distintas instancias de las políticas públicas para que los niños y niñas puedan garantizar sus derechos. Pero no son un dador de servicios en sí mismo. Si al chico le falta alguna cuestión del sistema de salud, el servicio de protección va a hacer la conexión para que la tenga, en el abordaje que sea, pero no le va a brindar ese servicio en particular, porque ese servicio es, digamos, una especificidad del trabajo o la competencia que tiene salud. Lo mismo la prevención de adicciones o el acompañamiento si necesita un espacio donde vivir convivencial mientras se soluciona el problema, o si está atravesado por la violencia de género, se hará la conexión con el área de género para que acompañe a la madre. Digamos, cada situación es particular, pero el servicio local o el servicio zonal, los servicios de protección, no van a construir una respuesta que esté siendo brindada en otro espacio de la corresponsabilidad. Lo que va a hacer es el nexo conector. Para eso está llamado en la ley, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dice la Convención y qué es lo que traen las leyes de infancia? Sí, que la vulneración de los derechos de los niños no se puede resolver con la simple creación de los, digamos, con la existencia de los servicios públicos en general. Los chicos no acceden, ¿sí? Por sí mismos o por distintos obstáculos. Sí, los chicos no acceden a las políticas públicas y a los programas para la satisfacción de sus necesidades o para el goce de los derechos. Necesitan a veces de servicios específicos que los ayuden a conectar con estas áreas o con estas instancias. Hay distintos obstáculos y justamente el servicio local, el servicio de protección se dedica a correr obstáculos. Es un gran movedor de piedras. Hay piedras que son muy grandes y muy difíciles de correr, pero bueno, en eso se van los esfuerzos de los servicios. Como habíamos hablado, en la provincia de Buenos Aires el armado del sistema de protección tiene como novedad la creación de los servicios locales. El servicio local, lo dice la ley 13298, es una unidad técnico-operativa con una o más sedes, ¿sí? Compuestas por profesionales. Avanza la ley en dos cuestiones fundamentales que trae de la Convención. Una es profesionalizar la atención sobre la vulneración de derechos. Que sean profesionales quienes llevan adelante los abordajes, porque son abordajes complejos, con muchas variables que interfieren. Y además algo que tiene el trabajo en infancia es que se trabaja en la absoluta singularidad. Cada caso es particular, no hay uno igual a otro, entonces tenemos que construir esas respuestas en función de la información que conseguimos de las propias familias. Entonces, la 13298 trae esta novedad, que es la de incorporar profesionales a este trabajo, que históricamente estuvo asociado a la filantropía o a la caridad. Hoy está en el marco del enfoque de los derechos y por tal tiene profesionales a cargo. La ley avanza un poquito más y le pide a los municipios, obliga a que los servicios locales contraten distintos profesionales, distintas miradas, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la interdisciplina. Avanza y le dice a los efectores del Poder Ejecutivo, tienen que tomar un médico, una médica, un trabajador social o una trabajadora social, un psicólogo o psicóloga, un abogado o una abogada. Es un mínimo, después de eso una mínima construcción con la cual los servicios locales pueden avanzar en contratar otros profesionales como psicopedagogos, sociólogos, antropólogos, todos los que quiera, digamos, en función de las particularidades del territorio o las necesidades que releve.
Pero lo que está diciendo la ley en este punto es que necesitamos distintas miradas para abordar estos problemas que son tan complejos, porque con una sola mirada podría estar sesgada. Entonces la resolución de estas problemáticas requiere de un trabajo intelectual, donde se pongan en juego, ¿sí?, los saberes de distintas profesiones. Y aún así a veces nos cuesta muchísimo llegar a interpretar. Totalmente. Y esto que venís diciendo, la necesidad de diferentes miradas, que cada caso es cada caso, la singularidad caso por caso, y que por más que la misma familia o hermanos por ahí vean problemática de un hermano menor, no pueden porque no llegan a los recursos necesarios de un CPA o de una salita, o de por eso la necesidad de un otro, ¿no? Esto que estás planteando. Sí, tener equipos técnicos compuestos, siempre al ser personas, al ser distintos, tenemos distintas personalidades, capacidades, competencias, pero además, digo, al traer la academia, los conocimientos científicos, digamos, aplicados a la situación del respeto y de la garantía de derechos. Lo que hacen los servicios locales es estar emplazados en el territorio, ejecutan programas y planes para proteger, restablecer los derechos, digamos, todo lo que es promoción y protección, y también reciben denuncias e intervienen cuando hay una vulneración de derechos o una amenaza de vulneración de derechos a un niño, a una niña o a un adolescente. ¿La gente sabe dónde se puede hacer la denuncia o cómo se lleva adelante eso? Esto lo vamos a ver. El servicio local recibe denuncias de vulneración, pero depende de dónde vengan, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero sí, el servicio local recibe información en general del marco de la corresponsabilidad, ¿sí? A veces hay presentaciones espontáneas familiares, de vecinos, pero en general el mayor caudal lo recibe de las escuelas, de las comisarías de la familia, del Poder Judicial, y también de salud, de los hospitales, unidades sanitarias, u otros equipos que están trabajando en territorio, como el programa Envión, los programas OPISU, los programas que están trabajando distintos espacios de la corresponsabilidad, porque todos los que están en el ámbito público son responsables de la garantía de derechos y de dar aviso, digamos, de comunicar al servicio local en caso de amenaza de vulneración o de vulneración concreta. El servicio zonal, ¿sí? Bueno, una cosa que no dijimos, los servicios locales dependen de los municipios. Es cada municipio el que firma un convenio con la provincia para armar el servicio local. Nosotros en la provincia tenemos 135 municipios, de los cuales 130 han firmado la adhesión a la 13298 y han conformado sus servicios locales. Esto es un avance enorme. Nosotros parece que no, pero no somos tan viejos. La ley 13298 fue sancionada en noviembre, diciembre de 2004, pero estuvo suspendida 3 años, con lo cual arranca a funcionar en el marco pleno de competencias en abril del 2007. Con lo cual tenemos 11, no hace tanto, son 11 años y medio de trabajo, de abordaje complejo, de armado del sistema. Ustedes piensen que en el año 2007, no sé si había 2 servicios locales conformados. Había muchos municipios de 135, que... Dos, ponele. Y de esos, digamos, teníamos muchos municipios que tenían área de niñez, o área de minoridad, se llamaba también, pero que tenían abordajes complejos sobre la problemática de niñez. Muchos de esos son los precursores de los servicios locales, que luego, firmaron convenio y que todos nos ajustamos al procedimiento de la 13.298. Totalmente. Pero hoy tenemos 130, sí, esto es un avance importantísimo. Todos los servicios locales, con sus dificultades y con su complejidad del territorio, abordan la problemática como propia. Eso significa hacerse cargo, de los problemas que tienen los niños y niñas en la provincia, en cada uno en su municipio, y la intención de brindar una respuesta conforme a derecho. Esto no pasaba, y nosotros tenemos ya, en el marco de la convención, que con muchos errores y aciertos y desaciertos, pero hemos construido, un sistema en la provincia de Buenos Aires donde la mayor parte de los municipios, la gran mayoría de los municipios, tiene conformados sus servicios.
Los servicios zonales dependen del organismo provincial, dependen de lo que llamamos en la 13298 la autoridad de aplicación de la ley, ¿sí? Y son 24 sedes distribuidos en el territorio, ¿sí? Que coinciden territorialmente con los departamentos judiciales. Cada servicio zonal tiene a cargo una cantidad de municipios que supervisa y que acompaña en el armado del servicio local, ¿sí? Y en un montón de cuestiones. También el servicio zonal en aquellos 5 municipios que todavía no está conformado el servicio local, el servicio zonal ocupa el lugar del servicio local, digamos, con muchas dificultades, no es lo mismo, pero tiene que dar la respuesta territorial para que los chicos que viven en estos territorios no se queden afuera de la garantía de derechos. Así que el servicio zonal es el que cubre esa vacancia. Entonces, los servicios locales dependen de los municipios, los servicios zonales dependen del organismo provincial. No son instancias superiores ni jerárquicas los zonales de los locales, sino que la supervisión tiene más que ver con un orden técnico, con acompañar los procesos de restitución de derechos, no con una supervisión, digamos, del control o desde la vía jerárquica, porque no hay un ordenamiento jerárquico entre zonal y local. Sí, de organización, de construcción, de acompañamiento técnico. Bueno, dijimos quiénes somos, ¿sí? Bueno, ¿qué atendemos? ¿Cuáles son los problemas que atendemos? Y son muchos. En la filmina, si la están siguiendo, podrán ver, ¿sí? De un lado están las vulneraciones, de otro lado son los derechos vulnerados. Es muy difícil trabajar, digamos, teniendo en cuenta desde los derechos. La realidad es que nos llegan denuncias de vulneración o de amenaza de vulneración. Nosotros tenemos una categoría, digamos, tenemos clasificación de esas problemáticas, ¿sí? Y una cuestión importante, que la ley 13298 crea el registro de beneficiarios, el registro único de beneficiarios. Nosotros a ese registro le hemos llamado Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia, la sigla es REUNA, y es donde todos los servicios locales cargan, ¿sí? Los datos de los niños y niñas que atienden, y además de cargar nombre, apellido, DNI y todos los datos duros de fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y todas esas cuestiones, también cargamos qué problemas se atienden. Clasificamos las denuncias de vulneración y los abordajes según problemáticas. Estas problemáticas serían las que están acá. Serían las que están, ¿sí? en la columna de la izquierda. Nosotros tenemos unas categorías generales que después se pueden desagregar en el sistema, se desagregan. Acá tenemos las generales. Una sería ausencia de adulto responsable como categoría general, que es cuando los chicos y chicas no tienen un referente adulto y el Estado tiene que rápidamente, de manera urgente, ¿sí? responder a esa necesidad de cuidado. Puede ser desde un niño, cómo se desagrega esa en particularidad, desde los niños, niñas abandonados, que pueden estar abandonados en hospitales, en instituciones, en la vía pública. Son, digamos, muy pocas situaciones, pero tenemos, eso sale en los diarios. Sí, tal cual, la estación de servicio de una chica que había ido a tener familia. Exacto. Lo había abandonado en la estación de servicio. Tachos de basura, portales de hospitales, al lado, una cajita al lado de un árbol. ¿Y cómo se acciona, por ejemplo? En general, el primero que acude ante esas situaciones es la fuerza pública, porque la gente se comunica al servicio de emergencia. Entonces, la fuerza pública lo que hace inmediatamente es llevar a ese chico a un hospital. Con lo cual ahí en protección queda internado y se le da aviso en forma urgente al servicio local. Pero lo primero siempre es la salud, es proteger a la persona, su salud. Si estamos hablando de un recién nacido, cualquier persona lo primero que haría es o llevar al niño al hospital o llamar a la policía, que es lo que corresponde, ¿sí? Darle respuesta a esa situación concreta. Después, bueno, niños extraviados nosotros tenemos, chicos que aparecen en los trenes, que se pierden en el ámbito público, pasa, y eso no siempre es una situación de maltrato, sino que a veces los chicos están acostumbrados a viajar hasta que se pierden la referencia y terminan en la terminal de trenes o la terminal de colectivos. A veces se trasladan los adultos con muchos niños y pierden algunos, pasa, ¿sí? Niños extraviados. También hay chicos que se quieren extraviar, que digamos que están en muy malas condiciones en su casa o por algún problema que se desconoce,
se van de la casa y se pierden y son hallados en la vía pública. A eso le llamamos niño extraviado. ¿Mm? La situación de calle, que es otra configuración, no es el niño abandonado o el niño extraviado, sino que son chicos que por distintas problemáticas eligen la calle como medio de vida, como lugar de subsistencia, y que esto, digamos, es un problema grave, que a veces no se puede atender en la urgencia, sino que requiere tiempo. Para eso el organismo tiene el programa de operadores de calle. Muchos municipios tienen operadores de calle para abordar. En general estos niños están habituados a la situación de calle, con lo cual desconfían del mundo adulto. Entonces nuestro acercamiento tiene que ser paulatino, tiene que ir respetando estas decisiones de los chicos, que a uno le parece terrible que puedan vivir en la calle y subsistir en la calle, pero para ellos es un medio de vida. Entonces tampoco nosotros los podemos privar de libertad. Es lo que están habituados, y naturalizaron un montón de cosas que para nosotros son terribles. Bueno, ese abordaje es muy complejo y que a veces la comunidad no lo entiende, digamos, el que no trabaja en infancia quizá le cuesta entender que desde el abordaje de niñez nosotros no tenemos medidas coactivas. Nosotros, la ley 26061, ¿sí? Le impide al Estado privar de libertad a un niño o niña por una cuestión de protección, a un adolescente. La privación de libertad es una situación que tiene que ser ordenada por un juez en el marco de una medida de corte penal, cuando los chicos y chicas han cometido siendo la un delito última grave. Alternativa. Incluso es una medida excepcional y tiene que, la última ratio que dicen, no tiene que haber ninguna otra posibilidad. Pero digo, nosotros desde el sistema de protección no tenemos la posibilidad de privar de libertad, ¿sí? Por suerte, no tenemos esa facultad, porque es una tentación de los adultos a veces, querer solucionar los problemas de los niños con el abuso de poder o con el abuso de autoridad. Los chicos que llegan a una situación de esta naturaleza es por todo un complejo de situaciones que hay que analizar con mucho tiempo y con mucho trabajo y con mucha profesionalidad y abordarlas desde ese lugar. El abordar una situación de marginalidad, de pobreza, de desafiliación de tu familia por medio de una medida coactiva, lo único que lleva es a mayor odio, mayor bronca, mayor resentimiento, y no nos conduce, no tiene nada que ver con los derechos. Con ¿sí? la restitución, con la restitución. No se está restituyendo ningún derecho, se está privando de libertad. Acá estamos hablando de situación de calle, pero en realidad en cualquier situación en la que nosotros abordamos, desde el lugar adulto a veces nos preocupa, querríamos tomar decisiones más rápidas y más efectivas, podemos decir, pero nosotros no tenemos en el marco de nuestras posibilidades o procedimientos la posibilidad de privar de libertad. Las medidas son todas acordadas con los niños. No quiere decir que tengamos que acordar con los adultos, pero sí con los niños. Sobre todo con chicos que son más grandes. Hablamos de la autonomía progresiva. Acá es donde empiezan a jugar los principios rectores. En el marco de la autonomía progresiva, digamos, nosotros a un chico que tenemos que proteger, que está en la calle, que tiene 4 o 5 años, no le vamos a preguntar si quiere o no ser alojado o cómo. Sabemos que nuestra responsabilidad es protegerlo. Ahora, también sabemos que con un nene de 11, una niña de 11, quizá, 11, como puedo decir 10, depende de la situación de cada chico. Hay chicos que toman decisiones y nos dicen que no quieren, que no, y además lo actúan, ¿sí? Nosotros no tenemos coacción física, no tenemos poder de policía con los chicos. Quiere decir que si un niño no acepta venir con nosotros y nosotros no tenemos la posibilidad de abordarlo desde el cariño, desde el acercamiento y la confianza, nosotros no lo podemos obligar. Entonces, eso sería privación de libertad. Nuestras medidas tienen que ser todas del marco del diálogo, de darle información a los niños, de contarles qué es lo que vamos a hacer, de hacerlos partícipes de la decisión, y desde ahí avanzamos en las propuestas de restitución. Entonces, los problemas los clasificamos según la situación que analiza el equipo técnico profesional, ¿sí? Y desde ahí es como abordamos. Cada niño o niña es particular, decíamos, y en general los chicos aceptan nuestras propuestas porque saben que son de protección. Cuando estamos frente a una situación de vulneración, los chicos están mal, la están pasando mal, y nuestras propuestas son aceptadas porque consideran, las necesitan. No, los chicos no son tontos, saben que es lo mejor para ellos. Entonces, si nosotros nos acercamos respetando sus derechos y respetando su palabra.
Porque justamente ellos necesitan ser escuchados. Sí, haciéndolos partícipe de lo que estamos decidiendo. Entonces los chicos, digamos, construimos las respuestas con ellos. Pero hay situaciones muy particulares donde los chicos quizás están muy dañados o han sufrido mucho y desconfían de las capacidades que nosotros tengamos como adultos, porque desconfían del mundo adulto. En las situaciones de maltrato físico, como las que siguen, o las de negligencia, o mucho más graves, abuso sexual o explotación sexual, ¿sí? Son situaciones en las cuales los chicos están expuestos a una violencia muy fuerte que seguramente ha permeado su capacidad y su posibilidad de ver el mundo, sobre todo el mundo adulto. Están traumatizados, decimos nosotros. Entonces, la posibilidad a veces de decidir libremente está coaccionada. A veces nosotros trabajamos con niños y niñas que están acostumbrados a la violencia física o al maltrato psicológico dentro de su familia y está naturalizado. A los chicos, yo había hecho una investigación en la cual le preguntaba a los chicos si en los hogares, chicos de institutos de menores, si en los hogares se vivían situaciones de violencia, y la respuesta era no. Pero no era un no por el miedo, era un no porque lo habían naturalizado, que el padre le pegue a la madre y a los hermanos, que la madre o sea, estaba tan naturalizado que ellos al cuestionario, a ese ítem le respondían no. Claro. Bueno, nosotros, los chicos, aún en situaciones muy graves, saben que están siendo maltratados, pero no aceptan nuestras propuestas porque se quieren quedar en esos medios o porque además está la ambivalencia, digamos, a la vez de que sus padres quizás los maltratan, también los quieren y ellos sienten también... Es que sí, también es muy complejo porque los padres los quieren de una manera tan tóxica, pero que tampoco pueden ver el daño que les causan a los hijos. Es muy compleja las problemáticas de violencia, por eso nosotros el derecho a ser oído lo tamizamos, lo comparamos, lo ponemos en equilibrio con el derecho a la protección. Y nuestras propuestas tienen que ser construidas con los niños, con la participación de ellas y de ellos, y a veces no es tan fácil, digamos, a veces tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, los servicios locales tienen muchos espacios de entrevista y de diálogo con los niños, con las niñas, con sus familias, para llegar a veces a una propuesta que sea aceptada, que sea acordada. Y cuando hay situaciones muy graves y hay que aplicar medidas, a veces se pone bastante difícil. Y los servicios locales saben de cómo manejar estas situaciones y también sabemos que a veces tomamos medidas que no podemos implementar y que trabajamos con la frustración. Ya lo vamos a ver un poco más. Sí, bueno, entonces estábamos, ausencia de adulto responsable, maltrato físico, psicológico, bullying, las situaciones de negligencia parental, las situaciones en las cuales los chicos los adultos no pueden registrar sus necesidades elementales al cuidado y descuidan y los ponen en situaciones de mucho peligro. El abuso sexual es una problemática lamentablemente muy frecuente, más frecuente de lo que nosotros creemos, que digamos que está invisibilizada y a veces silenciada en el marco de la familia, y los chicos piden ayuda, las chicas y chicos piden ayuda, y a veces los adultos que estamos en las instituciones no tenemos todos los elementos para descubrir esto, para escuchar. Si bien se ha trabajado mucho con la ley de educación sexual integral en las escuelas y los docentes han aplicado, digamos, han aprendido muchísimo y se han formado y hoy aplican normativa propia del sistema educativo, lo mismo que en salud, sí, ha mejorado mucho el nivel de respuesta, con lo cual nosotros tenemos muchas más denuncias. Tal cual, y lo importante que es que puedan denunciar, ¿no? Y enseñarle a los chicos que puedan hablar de esto, que puedan gritarlo. Bueno, justamente la ley de educación sexual integral, más los medios de comunicación que hoy hablan más de esto, han hecho que los chicos empiecen a ver que eso no es normal, que esto no es natural, que esto no le pasa a todos. Entonces, y escuchan la posibilidad de pedir ayuda, y cuando encuentran un adulto o una adulta que es permeable a escucharlo, bueno, piden ayuda. Y estos adultos están hoy más formados que hace unos años atrás para recepcionar estas demandas y pueden canalizar las denuncias, se hacen muchas más denuncias, y nosotros tenemos más trabajo. Entonces en los servicios locales se tiene que abordar esta problemática buscando la protección de los chicos y chicas en primer lugar, buscando también que se efectúen las denuncias, porque algunas de estas situaciones son delitos, todo lo que es abuso sexual, explotación laboral, hay situaciones de delito que deben ser denunciadas, y a veces trabajamos
en la corresponsabilidad, ahí donde veíamos los engranajes, para no volver atrás en la filmina, digo, ahí es donde nosotros tenemos que hacer fuerza para hacer mover al sistema, y los servicios locales, digamos, traccionan ese movimiento con el resto de la corresponsabilidad, en la cual a veces entran fiscalías, centros de protección, acompañamiento para parte de la familia que protege y otra no, digamos, todo lo que significa mover en estas problemáticas. También trabajamos todo lo que es ausencia o dificultad de acceso a servicios básicos, todo lo que llega a los servicios locales por los motivos de desigualdad social, de falta de empleo de los padres, digamos, o de dificultades económicas graves que los dejan por fuera de servicios básicos fundamentales como la alimentación, el ir a la escuela, la vestimenta, la vivienda. El servicio local ahí acciona junto con otros, no es un dador de servicios, sino que trabaja fuerte con las áreas de desarrollo de los municipios para la provisión de servicios elementales como alimentos, mejoras en la vivienda. También trabajamos fuerte con los sistemas de salud, porque a veces estas familias están inmersas en situaciones de pobreza que los dejan por fuera de los servicios de salud, ya sea por falta de transporte, aislamiento, falta de información, y ahí el servicio local tiene que hacer un esfuerzo con estas familias porque requieren de mayor ayuda del Estado para alcanzar los servicios elementales. Falta de conciencia de enfermedad, porque muchas veces los chicos incluso quebrados, los padres no registran porque total por ahí sigue caminando y capaz tiene dedos quebrados. Y después o problemas de salud crónicos como la diabetes o cuestiones, por ejemplo, celíacos, hay muchos chicos en este ámbito que son o celíacos. problemas digestivos o problemas de, bueno, digamos, cuestiones que quizá para una familia que tiene los recursos de información y acceso a la salud o una obra social lo maneja con naturalidad y el chico lleva una vida normal, y para familias que tienen dificultades de acceso en general a todos los servicios, digamos, primero destina su energía en satisfacer las necesidades alimentarias, en las necesidades de vivienda, a veces de educación. Salud siempre queda afuera. Además son familias que son numerosas, que tienen muchas dificultades, entonces el servicio local a veces acompaña, visualizando, poniendo de relieve dentro del marco familiar la necesidad de atención de la salud, y alcanzando también al servicio público. No nos olvidemos que en la provincia a veces conseguir un turno, depende del lugar donde vivas, ¿no? Conseguir un turno también aplica a que te tenés que levantar muy temprano, hacer largas colas, y si son familias que ya tienen muchas dificultades, esto les sobra, digamos, no pueden. Entonces, ahí es donde el servicio local tiene que hacer el nexo, por ahí el turno, gestionar el turno sin que haya que ir a las 4 de la mañana. Uno dice, bueno, es injusto para otros. Bueno, pero hay que también entender y evaluar las capacidades de las familias. Porque si nosotros no evaluamos estas capacidades y acompañamos desde el Estado en la crianza y en el cuidado, ¿sí? No trabajamos en un principio fundamental de la ley, que es trabajar la permanencia de los chicos dentro de la familia. Si todas las medidas que nosotros hacemos y que desarrollamos dentro de los servicios locales tienen como objetivo evitar la separación de los niños de su núcleo familiar. Esto es un principio básico que tiene que ver con una historia en la provincia de Buenos Aires, donde digamos, en la doctrina anterior, en el paradigma anterior, en el que van a escuchar como situación irregular o la doctrina del patronato, la medida que se tomaba o la acción del Estado era la separación del chico de su familia. La familia no puede, el chico sale. ¿Sí? Ahora no, ahora con la Convención de los Derechos del Niño, con la ley 26061, la ley 1398, lo que se protegen son los derechos. Y el derecho a vivir en familia es un derecho fundamental y básico. Entonces el Estado tiene que acompañar a las familias que tienen dificultades, que tienen alguna deficiencia, que tienen alguna incapacidad, sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza y con la falta de acceso digamos, a servicios o a cuestiones materiales, ¿sí? El Estado tiene que reforzar fundamentalmente en esas familias. Es más, la ley prohíbe, ¿sí?, que se puedan separar a los niños de sus familias por motivos de carencia material. ¿Sí? La pobreza no es motivo para que el sistema pueda separar al niño de su familia. Exactamente. Estos son conceptos que trae la Convención, que traen las leyes de infancia, y que son principios que nos tienen que acompañar en la gestión
de la restitución de derechos, ¿sí? Porque acompañar, y ahí se cruzan los principios rectores, el interés superior, la no discriminación, ¿sí? A veces acompañar a una familia a que adquiera, digamos, un nuevo posicionamiento, que adquiera cuestiones educativas, formativas, de información, que cambie pautas culturales o de crianzas de historias anteriores, transgeneracionales, es un trabajo muy arduo. Es más, para algunos es más fácil sacar al chico y ponerlo en otro lado. Digo, es que es poner el cuerpo. Bueno, es que esto es lo que cambia, ¿sí? Esto es lo que cambia el principio de no discriminación. Los chicos tienen derecho a vivir con su familia, sea la familia que sea, siempre y cuando, por supuesto, esta familia no sea nociva en cuanto al maltrato y al abuso, a la violencia. Es una familia que lo pueda cuidar. Es que, a ver, capaz que siendo cuidada para poder cuidar a los hijos, ¿no? El Estado tiene que fortalecer esas capacidades que vemos deficientes, siempre y cuando se puedan fortalecer, que no sean cuestiones de violencia y abuso que, digamos, que donde el chico está en una situación de peligro, en la cual mientras se trabaja la capacidad, el chico no puede estar ahí. Pero cuando son cuestiones de pobreza, de marginalidad, de cuestiones culturales aprendidas o transgeneracionales aprendidas, el Estado tiene que fortalecer la capacidad parental, siempre partiendo de los, digamos, desde los recursos, desde los programas, desde las políticas públicas. Por eso, de nuevo, volvemos al concepto de corresponsabilidad. Digo, el servicio local no tiene una escuela para padres, va a disponer de los programas existentes en la comunidad, pero sí muchas veces va a tener que hacer muchas entrevistas con los padres, orientarlos, escucharlos, entender de dónde viene el problema, poder hacer un diagnóstico de dónde viene el problema, como para también saber cómo acompañarlo. Hay que escuchar mucho. Igual, Marian, desde el ámbito también de la responsabilidad penal juvenil también se trabaja la corresponsabilidad. Y también se lo llama porque el chico que cometió un delito también tiene un padre, una madre, un otro que tiene que hacerse tan responsable como el chico, porque por algo llegó donde llegó. Y porque no tuvo la orientación o los límites claros para entender o porque dónde muchas veces ubicarse. vienen de familias delincuentes donde todos son transgresoras. Entonces hay una cultura familiar aprendida. Se trabaja muchísimo con la corresponsabilidad. Claro, quizás no de la falta de cuidado, pero bueno, es una falta de cuidado permitir que los chicos ingresen en el delito. ¿Sí? Y la diferencia incluso de no culpar, ¿no? No es culpabilizar, sino responsabilizar. Claro, exactamente. Porque está muy acostumbrado a esto que hablabas vos antes, de lo coercitivo. Claro, es interesante lo que traes, digo, nosotros tenemos distintas experiencias y está bueno en el sistema, en el organismo nuestro, en el organismo provincial de la niñez y adolescencia, tenemos divididas las áreas de responsabilidad penal y de protección. ¿Sí? Y esto a veces llevamos esa división como bandera, no porque lo querramos, sino porque como un déficit de la propia práctica. Trabajamos juntos, pero cada uno en su lado. Desde el área de protección, ¿sí? Nosotros no trabajamos la cuestión de la responsabilidad o de la implicancia subjetiva en los hechos la transgresión, en los hechos que se cometen que están penados por la ley. Pero sí trabajamos las cuestiones de cuidado, las cuestiones de acompañamiento con las familias y el fortalecimiento de las familias. Lo que sí trabajamos es en la corresponsabilidad. De nuevo es un concepto que vuelve todo el tiempo y que lo voy a seguir trayendo, porque si el servicio local va a cumplir con todo lo que, digamos, con todo lo que refiera a la vida de los chicos, va a quedar sobrecargado. Y en realidad lo que va a hacer es un conector, va a acercar a los pibes y a su familia al programa indicado. Lo que sí va a hacer en esa conexión es un proceso de diagnóstico, que ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Para terminar con los temas, digo, trabajamos algunas temáticas que nos llegan por denuncias por violencia institucional, por incumplimiento de los servicios públicos o de efectores públicos que cometen violencia o discriminación grave, ¿sí? Y las cuestiones de inscripción de nacimiento, el derecho a la identidad, no tener DNI, no estar inscripto, o también cuestiones relacionadas que se ven por el DNI, ¿sí? Pero que tienen que ver o con la ley de identidad de género, chicos que, digamos, que se presentan o que sienten una identidad diferente a la de su DNI, entonces la ley
los incluye y hay que acompañar a veces esos procesos, sí. O a veces acompañar a las instituciones que no entienden esos procesos, a veces a las familias que no entienden lo que le pasa a los chicos o a las chicas, ¿sí? Entonces ahí es un tema del derecho a la identidad. Y también que a veces por la falta de inscripción o por las inscripciones aparecen situaciones de supresión de identidad, de malos, digamos, de irregulares manejos en la identidad de los niños. ¿Sí? Estamos bastante mal acostumbrados. Hay prácticas comunitarias que son vulneradoras de derechos, como por ejemplo una mamá que tiene un hijo con una persona que no reconoce como propio a su hijo, tiene una nueva pareja, entonces como un acto de amor la nueva pareja le reconoce al hijo. Eso es supresión de identidad. Sí. Digo, y no lo vemos así, se ve más como un acto de amor, me dio el apellido, o cuestiones más prácticas, no tan de amor, no, para que tenga la obra social, entonces, bueno, eso es supresión de identidad. Y hay un montón de cuestiones de este tipo que después traen problemas, ¿sí? Así como están estas cuestiones, también hay muchas cuestiones de falta de inscripción de nacimiento o de falta de reconocimiento de filiación. Niños que están inscritos con el nombre y apellido de su mamá y que los padres nunca los reconocieron. Y más allá del apellido, digo, los chicos, muchas chicas y chicos quieren saber quién fue su papá. ¿Y cómo hacen en esos casos? ¿Les Es ayudan difícil. Porque por ahí tienen chicos en hogares donde quieren saber quién es el papá, ¿no? Y dependemos de las mamás y dependemos de los papás. Pero porque... cuando la mamá, por ejemplo, no cuenta, ¿hay posibilidades de que...? Sí, es muy difícil porque la única que tiene esa información es la mamá. Y a veces la mamá no cuenta porque quiere proteger. Y a veces la mamá no cuenta porque a lo mejor tiene una historia de violencia con esa persona, entonces no quiere, digamos... Porque también ahí es complejo el lugar de ustedes, ¿no? Con ayudar a los chicos. Sí, también nosotros, digamos, siempre hablamos con las familias o con las personas que vengan, es que los chicos tienen derecho a saber quién es su historia, quién es su mamá, quién es su papá, y después en todo caso ellos decidirán. Es muy difícil también, depende del sector social y depende con qué cultura local estemos trabajando, es difícil, digamos, que la responsabilidad de los papás. ¿Sí? Hay muchos papás, digamos, hay una cultura donde la crianza queda asociada a las mamás, a la figura femenina, a las figuras femeninas de la familia. Y los padres quedan corridos en la crianza. Entonces, a veces responsabilizar a estos papás, la verdad no se puede hacer si no hay un juicio. Y bueno, con la figura del abogado del niño, algunos chicos, y si no cuando son grandes. Pero es interesante que la comunidad entienda que la identidad, digamos, no es algo que se puede fraguar. Y que no se inscribe un niño como propio, eso es ilegal. Totalmente. Hay cuestiones que no están penalizadas y que son ilegales. Por ejemplo, la entrega directa de un niño. ¿Sí? Yo no lo puedo, soy una mamá que quedé embarazada, que no decide ese embarazo y busco una familia a quien lo críe porque quieren ser padres. Eso es ilegal. En otros países puede ser legal. Pero en la Argentina la entrega directa no es legal, no está penalizada, o sea, no es un delito. Pero no es legal. ¿Sí? Lo que es delito es la supresión de identidad. Si lo anotan como propio, eso es delito. Pero si lo crían con el nombre y apellido de su mamá, no es delito, pero sí es ilegal. O sea que no se puede legalizar esa situación, porque ese niño tendría que ser ingresado en el sistema adoptivo porque su mamá lo debería dar en adopción. ¿Sí? Esto es complejo, pero lo que hay que entender que los chicos y chicas tienen derecho a la identidad y que a veces con la falta de DNI o la falta de inscripción, lo que descubrimos por detrás es que hay una vulneración de ese derecho que es más grave, que solo no estar inscrito. Y que el servicio local trabaja esa problemática y que trabaja la restitución del derecho a la identidad. Bueno, ¿qué trabajamos? Los problemas, los obstáculos, las vulneraciones, las violaciones de derechos, las amenazas a la vulneración de derechos. Ahora vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿sí? El cómo lo trabajamos es la metodología. ¿Qué metodología aplicamos para abordar estas complejidades de la vida de los chicos que afectan el normal desarrollo de los pibes y les impiden una vida plena que goce de los derechos? Nosotros aplicamos un modelo que en realidad es el concepto de proceso de intervención. El concepto de proceso de intervención lo traemos del trabajo social,
como disciplina, ¿sí? Y también se aplica el concepto de proceso de intervención en los equipos interdisciplinarios de atención primaria de la salud. Es un concepto muy trabajado desde los años 60, 70, ¿sí? Donde los equipos interdisciplinarios que abordaban APS, atención primaria de la salud, digamos, son los precursores de nuestros equipos interdisciplinarios, ¿sí? Este proceso de intervención, que nosotros llamamos, que lo traemos el concepto del trabajo social, le vamos a llamar proceso de intervención en restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué restitución? Porque vamos a pretender desde el día 1 que empecemos a abordar, ¿sí?, la restitución. Nuestro objetivo es restituir. Nuestro objetivo no es ser acompañantes terapéuticos de la vulneración y decirle así en el hombro, ay, pobrecito, qué mal que estás. No, nosotros pretendemos modificar esa realidad. Pretendemos transformar una realidad de amenaza o de vulneración en restitución de derechos, una vida plena en el ejercicio de los derechos. Esto implica transformar la situación, ¿sí? Garantizar derechos, que es lo que pide la Convención, es lo que nos dice la ley. Tenemos que garantizar esos derechos, hacer realidad esos derechos. Cuando hablamos de que esos procesos de restitución de derechos, ¿sí?, son derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí?, hablamos de un encuadre. Ese encuadre nos lo da la metodología, que son el encuadre que nos dan los principios rectores. Todo nuestro trabajo tiene que ser respetuoso del derecho del niño a ser oído, de la protección, de la participación del niño y su familia, de la no discriminación, digamos. Eso nos guía todo el tiempo. Para nosotros el interés superior es como un camino del cual no nos podemos correr. Y que si nos corremos de ese camino, ¿sí?, podemos estar haciendo proceso de intervención, pero no en derechos de niños, niñas y adolescentes. La otra cuestión es la corresponsabilidad. Nos da un encuadre permanente. ¿Sí? Ya ven, como nosotros en todo esta horita que venimos hablando, volvemos a la corresponsabilidad y a la corresponsabilidad y a que no nos podemos quedar solos, a que todos son responsables, todas las instancias. Y el otro es la interdisciplina. La interdisciplina implica traer a estos procesos las disciplinas, las distintas disciplinas. No son impresiones, no son emociones, ¿sí? Son saberes técnico-profesionales. Nosotros no tomamos decisiones ni analizamos la realidad según nuestros propios sentimientos, ¿sí? A veces sí, sí, bueno, es imposible dejarlos de lado a veces porque si no, no nos comprometeríamos. Esto nos gusta, nos convoca, la emocionalidad está, pero tiene que estar en un segundo plano, ¿sí? Lo que tiene que estar en primer plano es nuestro saber técnico profesional. Si no, somos tíos y tías, ay, qué lindo que el nene, que trabajamos desde la emoción, sí, y aplicamos nuestros sentimientos en vez de nuestros saberes técnicos profesionales. Nunca pasó. Es lo que nosotros tenemos que trabajar permanentemente en nuestros espacios de reflexión, de capacitación, de supervisión, ¿sí? Traer las disciplinas, traer lo profesional, profesionalizar el trabajo. No ayuda, es que lamentablemente cuando se mete la emoción sobre la razón, que sería la parte técnica, no puedes ayudar. A veces nos damos cuenta que estamos trayendo la emoción. Está bueno porque el abrazo, lo cálido, o el uno pone el cuerpo, con lo cual es imposible que no esté en juego la emoción. Pero no dejar de lado lo técnico, sino es lo que decís vos, te convertís en tío, tía, sí, y no terminás ayudando, no puedes ayudar desde ese lugar. Tal cual, la ley nos exige ser profesionales. Entonces acá tenemos que traer las profesiones. Si hay algunos temas que abordamos con los que tenemos dificultad, tenemos que buscar más formación, la capacitación permanente, eso hace a la profesionalidad, la supervisión. Muy importante la supervisión. Bueno, la supervisión está incluida. Que cuando hablamos de proceso de intervención, lo que pensamos es en organizar el abordaje en etapas básicas, ¿sí? La etapa de diagnóstico es fundamental, ¿sí?, que es donde nosotros investigamos, buscamos información, entrevistamos a los niños, entrevistamos a la familia, nos volvemos a entrevistar, pedimos informes, nos volvemos a entrevistar. El diálogo y la comunicación con el otro en los procesos en la situación de entrevista es fundante del proceso de intervención en restitución de derechos. Nosotros tenemos que ver a los chicos, tenemos que ver a las familias. Los servicios locales tienen que acercarse a las familias, a los niños, en momentos de entrevista cuando hay vulneración de derechos, sobre todo si son procesos complejos, atravesados por múltiples variables. Hay que entrevistar a todos los actores de la familia que se consideren en la solución. Eso lo va a decidir el equipo técnico.
a quienes entrevista y a quienes no entrevista también. A veces son decisiones, depende del problema que estamos trabajando. De esas entrevistas y de esos informes que pedimos, ya incluimos a la corresponsabilidad. Primero porque en todo proceso diagnóstico inicia con la información que nos traen. O hay una presentación espontánea, o hay un informe, o hay una denuncia, eso ya es información. Y nosotros vamos a tirar de esos hilos que quedan pendientes para construir un diagnóstico. En esa construcción, en ese trabajo profesional, que es la construcción de un diagnóstico interdisciplinario, vamos a tomar decisiones sobre qué problema estamos atendiendo. Nos vamos a jugar ahí. Bueno, ¿de qué se trata esto? Tenemos que ponerlo en palabras. Si es por escrito, mejor, pero si no, en reuniones de equipo, bueno, compañeros, compañeras, estamos frente a un problema y este problema tiene nombre. ¿Por dónde pasa la posible solución si yo no, para qué lado voy si no sé qué estoy atendiendo? ¿Ante qué problema estoy? Ahí hay una toma de decisión sobre el diagnóstico de la situación problemática. Un diagnóstico social, ¿sí? Puede ser un diagnóstico social con cuestiones de salud, porque estamos frente a algún padecimiento mental, ya sea de los niños o de los adultos que componen esa familia. ¿Sí? Siempre hay como distintas aristas y posibilidades. Que si hay delito, si no hay delito. Por eso los equipos son interdisciplinarios, digo, porque ahí es donde aparecen los saberes técnicos en juego. La planificación es un momento importantísimo porque nos anticipa a la acción. Vamos a estar pensando qué es lo que vamos a hacer, no salir a lo tonto, a lo loco, a ver qué vamos a hacer, que no nos desespere la problemática, aunque sea urgente. Podemos tomar medidas urgentes y después continuar el proceso. O sea, podemos dar, los distintos momentos del proceso en un tiempo acotado. Depende de la urgencia. Eso lo va a decidir el problema, no nosotros. Exacto. El problema al que por eso hablamos de la singularidad. Si yo tengo un chico en la comisaría, este proceso lo tengo que hacer rápido. Las etapas del proceso las tengo que apurar porque tengo que tomar una decisión rápido, pero eso no implica que no lo piense. ¿Sí? O que no sea una planificación, porque no es lo mismo algo impulsivo, como decís, arrebatado a lo loco, que decir, bueno, no, hay una planificación, que los tiempos se achiquen por las circunstancias, por la singularidad del caso, es otra cosa. Exactamente. Es más, ahora vamos a ver la otra filmina que nos pone en estas situaciones. Entonces, la planificación es, bueno, antes de hacer, planifico. Y en esa planificación pienso, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En qué tiempos? ¿Sí? Si tengo que llamar a la corresponsabilidad, vuelvo a la corresponsabilidad. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, acá tengo que trabajar con el hospital. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque hay un problema de salud. Listo. Si hay un problema de adicciones con el CPA, o si hay un tema de violencia de género, comprometo el área de género del municipio. Digamos, ahí es donde nosotros empezamos en esa pequeña planificación que a veces se hace rápido, porque el problema es urgente. Si el problema es urgente, la planificación es rápida. No pretendamos un gran plan. Salgamos de la emergencia y después pensamos las cuestiones de fondo, ¿sí? Y después viene la etapa de ejecución. Lo que pensamos, lo ejecutamos, ¿sí? Bien. Y ahí es donde se ven, ahí quedan claras nuestras capacidades, las capacidades del Estado, de las políticas públicas y la de las familias. Porque las familias también toman decisiones y los niños también toman decisiones porque son actores sociales, no son espectadores de los cuales nosotros decidimos arbitrariamente qué es lo que van a hacer. Ahí se va a poner en juego la capacidad de todos nosotros en este proceso, y después vamos a tener el momento de evaluación, que nosotros lo dividimos en tres, ¿sí? En monitoreo, evaluación y supervisión, que es un momento bien interdisciplinario, donde reflexionamos sobre lo que pasó y de alguna manera medimos hasta dónde llegamos en esto del proceso de restitución. Bueno, queríamos restituir. Llegamos a la restitución, qué funcionó, qué no funcionó. El monitoreo es el de todos los días, el que vamos midiendo la temperatura, digamos, del proceso. ¿Qué funciona, qué no funciona? Si llamaste a la madre no vino, bueno, tengo que pensar en otro. Pensé en la abuela, pero la abuela no quiere. No sé. Cuestiones a quién comprometo de la familia, a quién comprometo de la corresponsabilidad, cómo funciona. Y en ese monitoreo, ¿sí? Es el diario, el cotidiano. La evaluación es más, digamos, un momento específico donde cortamos un poco, paramos esta rueda que tiene una flecha que va para un lado, ¿sí? Ahí paramos un momento la acción y decimos, bueno, ¿qué funcionó y qué no? Hasta acá, para atrás. Miramos para atrás qué funciona y qué no funciona y si tenemos que ajustar o no. Y la supervisión es externa. La planteamos en este modelo como externa.
Quiere decir que otro equipo, otro profesional de otro equipo o del servicio zonal, en el caso como lo plantea la 3298 y el decreto 300, es otro equipo técnico que va a acompañarme y me va a ayudar a mirar, me va a ayudar a reflexionar. Desde afuera, justamente, que no esté involucrado en la temática y que puede tener más objetividad. Exactamente, exactamente. Eso es la supervisión, no estar metido, no estar implicado bien. Ahora, el proceso, ¿sí? Como nosotros un poco decíamos recién, depende del problema, ¿sí? El tiempo que va a llevar y depende de las capacidades del Estado y de las capacidades de las políticas y de los recursos y de las familias también. Entonces, ese proceso que nosotros hacemos, el diagnóstico, planificamos y ejecutamos, cuando evaluamos nos va a dar nueva información. Esa nueva información nos va a modificar, ampliar, enriquecer o a veces hacer modificar, pero cambiar de sentido el diagnóstico. Es un nuevo diagnóstico que vamos a tener, donde vamos a nuevamente pensar acciones porque ya la situación cambió, porque la información que tenemos hoy es distinta. Entonces, en un proceso de intervención podemos dar varias etapas sucesivas, ¿sí? De diagnóstico, planificación, ejecución y supervisión y nuevo diagnóstico, así hasta llegar a la restitución definitiva, a la restitución de derechos. Cuando hablábamos recién de intervenciones en emergencia, tenemos que tener un mínimo diagnóstico, pensar, bueno, tengo un pie en comisaría, a veces el objetivo es salir de la emergencia con protección y después pensar un nuevo diagnóstico. ¿Sí? Entonces hacemos un diagnóstico rápido, pensamos acciones de emergencia, ejecutamos acciones de emergencia para proteger al niño o a la niña, ¿sí? Y nos ponemos a evaluar habiendo salido de la emergencia. Entonces, esa evaluación posterior que tenemos fuera de la emergencia nos va a ampliar, ¿sí? Muy fuerte el diagnóstico y puede que cambie la decisión que tomamos en un primer momento. Totalmente, pero es más, es necesario creo que hasta cada tanto poder chequear o poder revisar lo que se venía haciendo. Cuando son procesos complejos de vulneraciones que comprometen variables de la propia familia, del posicionamiento subjetivo que tiene cada familia. Vos dime ahora. ¿Estamos? ¿Nos queda media hora? Está bien. Cuando estamos frente a situaciones donde hay muchas variables, nosotros tenemos muchas vueltas a veces que dar. Porque planificamos, por mejores planificadores que seamos, ¿sí? La realidad es la verdad. Entonces, siempre planificamos con una idea de conocimiento del territorio, de las políticas públicas con las que nos movemos y con un diagnóstico de la situación familiar. Siempre apostando a las capacidades familiares y a las capacidades de los niños, ¿sí? Ahora, después, en la ejecución, puede que esto se modifique. Totalmente. ¿Sí? Porque ahí podemos pensar, lo que nosotros creímos que a lo mejor era un servicio que nos acompañaba en la corresponsabilidad, nos deja un poquito de a pie y tenemos que pensar en fortalecer esa respuesta que le estamos dando a la familia y a los niños. Por eso decimos que el servicio local lidera el proceso de restitución. Pero no siempre, ¿sí? A veces pueden tomarse decisiones en la corresponsabilidad donde el proceso lo lidere otra instancia. Esto pasa a veces, por ejemplo, ¿sí? Ante situaciones de violencia de género, donde hay niños implicados que claramente tienen sus derechos amenazados, porque vivir en una situación familiar en donde hay violencia de género grave afecta necesariamente los derechos de los chicos. Más allá de la violencia o no, permanecer en esa situación está afectada. Ahora, a lo mejor si quien pide ayuda es la víctima, la mujer que está implicada, quizá la mamá de los niños, o la abuela, o la figura responsable del cuidado, ¿sí? Quien lidere la intervención no seamos nosotros en el servicio local, sino que sea el área de género del municipio. Pero nosotros no nos vamos a correr. El servicio local va a acompañar ese proceso de intervención, ¿sí? El proceso de intervención que lleve adelante el área de género, el área de mujer de este municipio, va a contemplarnos y nos va a pedir ayuda o vamos a acordar qué acciones hacemos cada uno. Pero el liderazgo de ese proceso, ¿sí? En tanto que se diagnosticó en conjunto
que acá el problema fundamental es que la referente del cuidado está siendo violentada y pide ayuda, ¿sí? Se resolvió en ese acuerdo de la corresponsabilidad. Entonces nosotros acompañamos. Entonces, distinto es si nosotros lideramos el proceso, ¿sí? En general lo lidera el local. Si hay algún local escuchándome, sabe que esto es así. Que le queda siempre tirar del carro. Es que eso es lo que se siente en los servicios locales, ¿sí? Que quien tira del carro somos los locales. Bien, ahí el liderar el proceso no significa hacer todo, sino ser estratégicos en cómo comprometemos a la corresponsabilidad y cómo acompañamos, cómo exigimos también. En esa exigencia de la corresponsabilidad se nutre de la articulación. Sí. Esta es la palabrita mágica, la articulación, que a veces saca chispa esa articulación, porque donde se mueve, donde hay movimiento, donde el otro tiene que tomar una acción y yo seguir cada uno para su lado, bueno, ahí hay rispideces, hay diferencias de criterio, sí, hay diferencias de prácticas, pero lo que tienen que pesar son los principios rectores, para todos. ¿Sí? Los principios rectores, la práctica del área de género no puede desconocer los derechos de los chicos y los principios rectores que guían esa intervención. Entonces, puede tener como eje quizá a la mujer, a la madre, los niños en ese proceso, pero si hay derechos afectados, también se tiene que tener en cuenta. Entonces, ahí es donde a veces se pueden generar fricciones, y está bien que se generen, digamos. Lo que tenemos que tener claro es que la articulación es una articulación democrática, donde nos tenemos que escuchar, y donde de nuevo volvemos a aplicar las mismas herramientas, que son el diálogo, la comprensión, el sentarse, escuchar al otro, entender la distinta mirada, y también poner a jugar nuestros saberes y nuestras miradas y nuestras decisiones. Entonces, ahí hay un espacio de la corresponsabilidad que hay que construir. Es muy bueno a veces construir previamente a la acción. Entonces tener mesas de trabajo, protocolos de intervención, donde se establezcan las incumbencias de cada uno, y no estar peleando en el momento del caso. A eso es la planificación, a eso es las estrategias de las que hablabas. Sí, pero no en el caso. La construcción de la corresponsabilidad a veces es en un espacio separado del caso, o de la situación concreta de vulneración. O sea, tener mesas de trabajo locales, tener un protocolo local de atención para distintas problemáticas, ponernos de acuerdo con el área de salud mental, quién va a atender a los chicos con consumo problemático, cómo los va a atender, hasta cuándo me van a llamar como servicio local. Tener acordado esos procedimientos. No todo está escrito en la ley 398, hay un montón de cuestiones que son de articulación local, y que para no llegar a conflictos entre las distintas áreas de la corresponsabilidad es bueno tenerlo acordado antes. Entonces, uno ya sabe qué esperar del otro, el otro sabe qué es lo que vamos a hacer nosotros, y también, bueno, cuando haya un problema exigimos sobre un acuerdo. Acordate que acordamos que cuando había una situación de un niño, no sé, X, usted le iban a atender, y cómo le iban a atender. Entonces, uno llamar al otro al acuerdo, exigirnos mutuamente el cumplimiento de los compromisos. ¿Sí? Sí. Entonces, ese trabajo de la corresponsabilidad acompaña el abordaje de situaciones, pero esa parte. Y está buenísimo tenerlo y participar de esos espacios que siempre son fuera del horario de trabajo, son de militancia, más que... Y bueno, pero si no los tenemos esos espacios, después la vamos a pasar peor, porque vamos a tener que estar construyendo con la emergencia, y eso es mucho más difícil, porque nos pone ya, digamos, en un lugar de necesidad en el cual vamos a estar ya por teléfono o personalmente en otro tono con el compañero de la corresponsabilidad. Nunca jamás pasó. Claro, no va a ser muy polite. Claro, estas cuestiones en los territorios pasan. Nosotros defendemos derechos de niños, niñas y adolescentes, y en esa defensa somos vehementes y a veces nos peleamos con el resto de la corresponsabilidad y después tenemos que salir a reconstruir los lazos. Mejor tenerlos aceitados y no llegar a los conflictos, pero a veces se dan, digamos. Pasa mucho también con, digamos, cuáles son las incumbencias de cada uno en el marco de la corresponsabilidad. Claramente, si estamos frente a una situación de delito o de violencia familiar, vamos a exigirle al espacio que detectó que haga la denuncia. ¿Sí?
Sí. No que venga a contarnos solamente, sino que cumpla con las normativas vigentes en violencia familiar y en cuestiones de delito que implica hacer la denuncia en la comisaría o en la fiscalía. Si no, todo recae de nuevo. No, y que se sigan ciertos pasos, lo que decís vos, que son necesarios. Y justamente en la emergencia, ¿cómo haces? Sí, no, es Si decir, no te juntaste antes y no hiciste... es siempre mejor tenerlo construido, y cuando a veces se construye sobre un problema, o sea, no podemos prever toda la realidad, pero quizá en esta localidad hoy surge un problema que hace saltar todas las alarmas, que nadie lo previó y que salimos adelante, le damos la respuesta a la niña o al niño y en el medio quedan un tendal de heridos en la corresponsabilidad, todos peleados. Bueno, que eso también puede servir como motivación para después generar un espacio de encuentro y decir, bueno, como tuvimos problemas en esta situación X de este niño o niña, pongámonos de acuerdo. A ver, ¿cómo vamos a abordar una nueva situación para que no vuelva a pasar? A veces eso pasa y es motorizador para generar mesas de trabajo, acuerdos, protocolos y demás. Pero, digamos, se puede construir previamente. Va a ser la efectividad del caso también. Y sí, seguro. Bueno, para terminar, digamos, tenemos nosotros una de las cuestiones que siempre aparece como pregunta, ¿qué es la medida excepcional de protección? ¿Qué es la medida de abrigo? ¿Sí? La medida de abrigo es cuando el servicio local, en el marco de una intervención, en un marco de un proceso de intervención, ¿sí? Llega a un diagnóstico en el cual entiende que ese niño o niña no puede permanecer al cuidado de las personas adultas que se están responsabilizando por él o por ella, porque cometen graves vulneraciones. ¿Sí? Las situaciones de maltrato, abuso, descuido o negligencia muy grave, donde los niños quedan sin cuidado y en una situación de riesgo que aplica a su integridad física, bueno, ahí se hace necesario que el Estado proteja a los niños. Si bien el artículo 9 de la Convención dice que el niño o niña tiene derecho a vivir con su familia, ¿sí? Está la excepción, por eso es la medida excepcional, ¿sí? De aquellas situaciones donde son los adultos responsables del cuidado los que lo agreden o lo dejan en un descuido grave. En esas situaciones, cuando se llega a estos diagnósticos, el servicio local puede aplicar medidas excepcionales. Si está en el marco de una violencia familiar, este abuso o este maltrato, lo pueden marcar dentro de la ley de violencia, y si no, también lo pueden marcar en la 1398, que es la medida de abrigo. En la ley de violencia existe la posibilidad de pedirle al juzgado proteccional, juzgado de paz o juzgado de familia, que aplique el artículo 7 de la 12.569 en el inciso H, que es la guarda con un familiar. Si nosotros tenemos un familiar, ¿sí? Siempre es mejor que el niño quede a cargo de otro adulto, que se lo ofrecemos, por supuesto, nosotros, pero le damos forma a través de la ley de violencia. Si es que el problema surgió en violencia. Si el problema no surgió en violencia, o si no hay ningún adulto que lo pueda proteger, ¿sí? Se puede tomar la medida de abrigo. El servicio local toma la medida de abrigo cuando necesita colocar a un niño en una institución, porque no hay ningún referente familiar o comunitario que se pueda responsabilizar de él, entonces, o todos los que están implicados en el problema, ¿sí? Entonces, el servicio local tiene que alojar a ese chico en un lugar alternativo de cuidado, que son los hogares o las familias de acogimiento, que son programas institucionales, y ahí se toma lo que se llama medida de abrigo institucional. Si no estábamos en la ley de violencia y, por ejemplo, un niño que su mamá está enferma o que queda detenida, o el papá también, o sea que quedan los niños sin cuidado parental, entonces ahí se puede también aplicar una medida de abrigo en familia ampliada. O sea, la medida de abrigo se puede aplicar en familia ampliada o en institución. Y la medida de la ley de violencia solamente cuando es que hay un familiar que se quiere y puede hacerse cargo. Entonces, la medida excepcional es cuando se separa al niño, tanto el abrigo como la medida de la guarda, cuando se separa al niño de los adultos responsables de su cuidado. En general vamos a hablar de una mamá o un papá, pero también en nuestra provincia existen niños que están al cuidado de quien llaman su familia, pero a lo mejor es la abuela, el tío. ¿Sí? La familia de origen, ¿sí? Cuando es la que comete, digamos, la vulneración grave, o donde proviene la vulneración, ¿sí? Se toma una medida de abrigo. La medida de abrigo puede ser porque el niño está solo o abandonado, ¿sí? Y si son niños recién nacidos, se toma una medida de 30 días,
y si no son niños recién nacidos se toman medidas de 180 días. Cuando el niño está solo o desvinculado, o en situación de calle. Bien. También puede ser por apartamiento, cuando es el servicio local que está evaluando que el niño vive con adultos que lo agreden o lo maltratan o lo descuidan gravemente, entonces ahí va a proponer una medida de abrigo por apartamiento. Esas son muy difíciles de ejecutar, a veces los adultos acceden, digamos, si bien no están de acuerdo, acceden a que los chicos sean separados, y si no, a veces los servicios locales tienen que pedir ayuda al Poder Judicial para que le otorgue el poder a la policía y acompañe la fuerza pública, se llama, ¿sí? A veces hay situaciones muy graves en las que tenemos que pedir el auxilio de la fuerza pública para evitar una violencia mayor. Y también puede ser a pedido del niño o niña. En general, situaciones de niños grandes o adolescentes que se les hace insoportable la convivencia familiar, ¿sí? Y piden al sistema ser incluidos. Son situaciones dentro de las excepcionales, sumamente excepcionales. Los chicos no saben que pueden hacer esto, o a veces esta situación se da porque hay una conflictiva vincular que hay que evaluar también. No es que, ay no, quiero una medida de abrigo porque me peleé con mi mamá. No, el servicio local evalúa, ¿sí? Cuál fue el problema, porque si a lo mejor es una mamá que está intentando poner límites, y nosotros además hacemos una medida de abrigo, la poca chance de poner límites que tiene esta mamá, se la sacamos. Entonces, que esa medida, aún que está así en la ley, a pedido del niño o niña, tiene que haber una justificación para privar de cuidados parentales. Esta medida de abrigo tiene un máximo de 180 días, ¿sí? Y en esos 180 días el servicio local tiene que trabajar muy fuerte para recuperar las capacidades parentales, para brindarle a la familia todas las posibilidades de acceder, digamos, a un cuidado mínimo, garante de derechos, y entonces ahí se hace la restitución a los 180 días. Si esta familia en 180 días o no existe o no se pudo de ninguna manera, a pesar de la ayuda, ¿sí? Acceder a unas capacidades mínimas, se puede porque es todo un complejo, pero se puede iniciar un proceso de adaptabilidad, ¿sí? Esto empieza a jugar la ley de procedimientos de adopción, donde la ley, de hecho, que un niño entre en una situación de adopción es porque primero se hizo una medida de abrigo y se agotaron todas las posibilidades de trabajo con su familia, salvo en aquellas situaciones en las que los adultos libremente decidieron dar en adopción. Más o menos hasta acá estamos, ¿sí? Espero no haberlos abrumado con tanta información. No, la verdad que es muy claro, Mariana, has puesto más ejemplos de la práctica. De cómo así que muy claro, muchísimas gracias por tu presentación, tu capacitación, y espero que haya sido de mucha utilidad para todos los servicios zonales, locales. Y cualquier duda, saben que nos pueden preguntar, nos pueden mandar después un mail o contactarnos. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.